Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro séptimo video de nuestro curso de Estadística y Probabilidad para la Escuela Nacional Preparatoria, dedicada a la revisión de algunos ejercicios y su respectiva solución. Consideremos el primer ejercicio. Nos piden determinar la probabilidad de obtener al menos un águila al lanzar dos monedas de $1. Siempre la recomendación es dar pausa, intentar tu propia solución y después comparar con la que te presentamos. Tenemos que considerar primero el número de elementos del espacio muestral. Para ello tenemos que considerar parejas de la forma L1-L2, donde L1 o L1 significa el resultado obtenido al lanzamiento de la primera moneda, que su resultado específico puede ser águila o sol. Y para L2 o L2 tenemos un significado equivalente en el lanzamiento de la segunda moneda. Así que entonces el número de eventos del espacio muestral corresponde a las ordenaciones con repetición de dos elementos tomados a la vez, esto es 2 al cuadrado, que es igual a 4. Y de hecho sus eventos elementales son el A, o águila águila, el A,S, el S,A y el S,S. De esto tenemos que los eventos del espacio, los que sí son favorables para el evento A1, que corresponde a obtener al menos un águila, pues son las parejas A, A,S y S,A. Por lo que entonces la probabilidad del evento A1 es igual a 3 de 4, que en forma decimal es 0.75. Ahora nos piden considerar el segundo ejercicio. Determinar la probabilidad de que al lanzar dos dados se obtengan dos caras cuya suma sea en un primer inciso el valor 1, en el inciso B el valor 3 y en el último inciso el valor 8 respectivamente. Vamos a considerar lo que ocurre con el inciso A. Primero, entender que el mínimo de cada uno de los lanzamientos para cada uno de los dados pues es 1. Por lo tanto, la suma mínima que se debe obtener al sumar los resultados de los dos dados es 2. Por lo que el evento de obtener una suma igual a 1 es un evento imposible. Por lo tanto, la probabilidad de que la suma sea 1 es igual a 0. Considerando lo que nos piden en el inciso B, tenemos que observar que el total de eventos favorables a que la suma sea 3 solo incluye a los eventos 2,1 y 1,2. No hay otras posibilidades de enteros cuya suma sea 3. Por lo tanto, tenemos dos casos favorables. Por su parte, el total de eventos que corresponden al espacio muestral se obtienen del esquema que ya hemos trabajado, 6 en un paréntesis para el resultado posible del primer dado o los resultados posibles del primer dado, 6 en un paréntesis para los resultados del segundo dado. Y de acuerdo a nuestra convención, esto quiere decir las formas en que podemos obtener resultados de cada uno de estos dados. Por lo tanto, se trata de calcular las ordenaciones con repetición de 6 elementos tomados dos a la vez. Esto es 6 al cuadrado igual a 36. El número de elementos del espacio muestral. Por lo tanto, la probabilidad de que la suma sea 3 es el cociente de 2 sobre 36, simplificado es un 18avo, o en su expresión decimal 0.05 periódico. Inciso C. Debemos calcular que el total de eventos del espacio muestral, cuya suma es 8, son los eventos favorables para el inciso C, y está dado por las parejas 2,6, 6,2, 3,5, 5,3 y 4,4. En total son 5 eventos favorables, 5 eventos elementales. No hay otras combinaciones cuya suma sea 8. Por lo tanto, la probabilidad de que la suma sea 8 es 5 de 36 o en su forma decimal 0.1388 periódico. Ahora revisemos el siguiente ejercicio. Se van a acomodar a 3 niños y 2 niñas en una fila frente a una cámara para que les tomen una foto a todos juntos. ¿Cuál es la probabilidad de que las niñas queden juntas para esa foto? Para analizar este problema, primero debemos determinar el número de eventos del espacio muestral, pero también esto significa poder contar todas las formas en que podemos acomodar los niños frente a la cámara. Ya sabemos que acomodar 5 niños en 5 lugares, pues corresponde a calcular las permutaciones de 5 elementos en 5 lugares, P sub 5, que es 5 factorial. Pero ahora viene la parte más delicada del análisis de este problema. Para contar a los eventos favorables, debemos pensar que en cada uno de ellos las niñas deben quedar juntas. Y para que esto lo podamos analizar con más facilidad, conviene que pensemos no con ánimo de reprimir a nadie, sino como una simplicidad de nuestro razonamiento del problema. Conviene que pensemos que en todos estos eventos favorables las niñas quedan como amarradas, si estuvieran amarradas, y por lo tanto pensarlas como ya amarradas, como si fueran una doble persona. Y esta doble persona formada por la pareja de niñas, también la tenemos que ordenar con los otros 3 niños. Entonces finalmente es como equivalente a ordenar 4 personas en 4 lugares. Ya sabemos que esto se puede hacer de P sub 4 formas, o las permutaciones de 4 elementos, que es 4 factorial formas diferentes.
Pero cuidado, porque eso no es todo lo que debemos considerar. No es suficiente. La razón de que no sea suficiente es de que, aunque a las niñas estamos pensando que las tenemos amarradas, insisto, no con ánimo represivo, sino de facilidad del razonamiento del problema, aún también así debemos considerar que aún amarradas las podríamos haber amarrado niña 1 y niña 2, o al revés, niña 2 y niña 1. Entonces todavía hay dos casos más de tomar en cuenta. Por lo tanto, el total de eventos favorables es el resultado de duplicar 4 factorial. Así que con estas consideraciones podemos decir que la probabilidad de que las niñas queden juntas es el doble de 4 factorial entre 5 factorial, que lo podemos reescribir como el doble de 4 factorial dividido entre 5 veces 4 factorial, por las propiedades del factorial. Así que tenemos un 4 factorial que podemos simplificar del numerador y del denominador, obteniendo 2/5, que en su forma decimal es 0.4. Revisemos este cuarto ejercicio. Para los elementos del conjunto, cuyos elementos son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, piden que determinemos la probabilidad de formar números pares de 2 cifras. En primer lugar, entender que los eventos del espacio muestral son todos los que tengan parejas donde en las decenas tenemos 5 posibilidades cualesquiera de los números como elementos del conjunto dado, y en las unidades, otra vez, cualquiera de los elementos del conjunto dado, 5 formas distintas de ocupar el espacio de las unidades, lo que corresponde a calcular las ordenaciones con repetición de 5 elementos, tomando de ellos 2 a la vez. 5 al cuadrado, que es 25. Por su parte, para los eventos elementales favorables al evento que se nos pide, tenemos que formar todos los números de la forma en que en la cifra de las decenas podemos poner a cualquiera de los elementos. Son 5 formas distintas de hacer esto. Y para la cifra de las unidades solamente contamos con 2 posibilidades, ya que en el conjunto que nos brindan solamente tenemos 2 números pares. Por lo tanto, la probabilidad de que formemos números pares de 2 cifras es igual a la razón de 2 por 5 entre 5 por 5, simplificando el 5 común del numerador y del denominador, obtenemos 2/5, que es 0.4 en su forma decimal. Siguiente ejercicio. Se van a introducir en cada una de las urnas que vemos en la figura las bolas de colores que se muestran también configuradas por colores como la imagen lo está mostrando. Nos piden que se extraiga una bola de cada urna, que respondamos a las siguientes preguntas. Primera de ellas, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer estas dos bolas las dos sean negras? Para el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer estas dos bolas las dos sean rojas? Para el inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean verdes? Y para la última pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que alguna de ellas sea roja? Primero, en la solución hay que considerar que, dado que no existen bolas que pertenezcan a ambas urnas simultáneamente, las extracciones de las bolas de una urna son independientes de la otra. Y en consecuencia, esto nos lleva a que también las probabilidades de los eventos de extracción de cada una de las urnas son independientes. Tomando esto en cuenta, vamos a considerar eventos de la forma UI, UD, donde UI representa al resultado de extraer una bola de cualquiera de los posibles colores, roja o negra, de la urna de la izquierda, y UD representa los resultados de extraer a un color de la urna de la derecha, que puede ser negra, roja o verde. Entonces vamos con el inciso A. De acuerdo a la notación que hemos propuesto, lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad del evento de que obtengamos una negra en la urna de la izquierda y una negra en la urna de la derecha. Por lo tanto, es la probabilidad de obtener negra en la urna izquierda y negra en la urna derecha. Y como son eventos independientes, esto es multiplicar la probabilidad de obtener una bola negra en la urna de la izquierda por la probabilidad de obtener una bola negra en la urna derecha, y esto nos lleva a multiplicar la probabilidad 2/5 por la probabilidad 2/5, que es igual a 4/25 o en su forma decimal 0.16. Para el inciso B, la probabilidad del evento elemental de que la urna de la izquierda resulte una roja y de que la urna de la derecha resulte una roja. Entonces, por una razón como la que ya explicamos en el inciso anterior, es el producto de 3/5 para la probabilidad de la roja en la urna izquierda por 1/5 para la probabilidad de la roja en la urna derecha. Esto es 3/25, que equivale a 0.12. Para el inciso C, el evento elemental de que obtengamos una verde en la urna izquierda y una verde en la urna derecha, se trata de un evento imposible, puesto que no hay bolas verdes en la urna de la izquierda, así que la probabilidad de este evento es 0. Entonces, en el inciso D, se nos pide que obtengamos la probabilidad de que en la urna izquierda obtengamos una roja con cualquier valor posible de color para la urna derecha, y que obtengamos también por su parte la probabilidad del evento de que en la urna izquierda se obtenga cualquier color
color posible, roja o negra, pero que en la urna derecha obtengamos una roja. Entonces, como son eventos ajenos, podemos sumar las probabilidades. Y la probabilidad de que en la urna de la izquierda obtengamos una roja es 3/5, sumada con la probabilidad de que en la urna de la derecha obtengamos una roja, que es 1/5. Y esto nos da 4/5, que en forma decimal 0.8. Siguiente ejercicio. Se realizó una encuesta por parte de la dirección del plantel de la Escuela Nacional Preparatoria para los alumnos de cuarto grado, con el propósito de estudiar el nivel de recursos con el que cuentan para poder cumplir con sus actividades escolares en las condiciones de educación a distancia. Y se encontraron los siguientes datos. Aquí también hacemos el comentario de que estamos presentando lo que se conoce como una tabla de doble entrada o una tabla de contingencia. Antes de revisar los datos, mencionar que en una tabla de contingencia o tabla de doble entrada, lo que hacemos es organizar la información de variables múltiples, de manera tal que en las filas y en las columnas de la tabla corresponden a estos valores que se relacionan con los datos que se presentan con estas variables categóricas, y que puede tener al menos 2 columnas y al menos 2 renglones. Por ejemplo, si en alguna casilla tenemos un valor m, esto significa que en el renglón y la columna donde se está obteniendo ese valor de m, esa es la magnitud que relaciona a las variables categóricas de ese renglón y de esa columna. Lo vamos a aclarar al analizar esta tabla. Tenemos entonces que los datos son que los alumnos que cuentan con equipo de cómputo son 896, las alumnas que cuentan con equipo de cómputo son 432, los alumnos que no cuentan con equipo de cómputo son 224, las alumnas que no cuentan con equipo de cómputo son 48. Si consideramos el simbolismo de que H representa el evento de que al elegir un alumno al azar, ese alumno sea hombre, y C, que representa el evento de que al elegir un alumno al azar tenga equipo de cómputo, nos piden determinar las probabilidades que marcamos en los siguientes incisos y que gradualmente vamos a ir revisando una por una en cada una de las siguientes láminas. Antes de ello, vamos a comentar que en la columna a la derecha, que dice totales, hemos agregado la suma de todos los alumnos y alumnas que tienen equipo de cómputo, que son 1328. En el siguiente renglón, la suma de todos los alumnos y alumnas que no tienen equipo de cómputo, que son 272, y que en el último renglón hemos obtenido la suma de todos los alumnos que cuentan o que no cuentan con equipo de cómputo en la primera columna de los datos, y en la segunda columna, la columna del medio, la suma de todas las alumnas que cuentan o no cuentan con equipo de cómputo, que en total son 480. Ustedes pueden verificar sin problema que si sumamos los totales de la columna derecha, obtenemos 1600, y que si sumamos los totales del último renglón, 1120 y 480, también obtenemos 1600. No olvidemos que en el simbolismo que nos proponen, H significa el alumno elegido al azar es hombre y C significa que el alumno elegido al azar tiene equipo de cómputo. Así que revisemos el primer cálculo que nos piden, la probabilidad de H. La probabilidad de H, de acuerdo a esta notación, significa la probabilidad de que un alumno elegido sea hombre. Revisemos que en lo que corresponde a la columna de alumnos, aquí tenemos 1120 alumnos en total, varones, pero el total de alumnos de cuarto grado son 1600. Por lo tanto, es el cociente de 1120 entre 1600. Que esto simplificado equivale a 7 décimos o en su forma decimal a 0.7. También aprovechar para presentar que podemos con este resultado calcular la probabilidad de que un alumno elegido al azar sea la negación de H, pero como H significa alumno elegido al azar es hombre, entonces su negación quiere decir la probabilidad de que un alumno elegido al azar sea una mujer, y esto va a ser igual por la regla del complemento a 1 menos la probabilidad de H. Esto es 1 menos 7 décimos, que equivale a 3 décimos. Veamos ahora el caso del inciso B. En el inciso B nos piden PDC, esto es la probabilidad de que al elegir un alumno al azar tenga equipo de cómputo. Si nosotros observamos una vez más, para las alumnas que se encuentran en la segunda columna, como estamos marcando aquí, el total de ellas es 480. Si nosotros observamos, como podemos ver en la tabla, el total de personas con equipo de cómputo son 1328, como estamos marcando aquí. Y el total de alumnos de cuarto grado son 1600. Entonces, anotamos que el total de alumnos con equipo de cómputo son 1328 y dividimos entre el total de alumnos de cuarto grado, que son 1600. Lo que obtenemos, 83 sobre 100 o 0.83. Y otra vez, aprovechando este resultado, podemos calcular
la probabilidad de los alumnos que elegidos al azar no tengan equipo de cómputo, haciéndolo como la diferencia de 1 menos 83 sobre 100, de lo que obtenemos 17 centésimos. Por su parte, en el inciso C nos piden calcular P de H dado la negación del evento C. En palabras, esto significa la probabilidad de que el alumno sea varón, dado que no tiene equipo de cómputo. Y entonces ahora, aplicando la regla de la probabilidad condicional, tenemos que, como lo estamos marcando aquí en esta flecha, determinar la probabilidad de que tengamos un varón y que no tenga equipo de cómputo. Entonces, en la columna de los alumnos varones, la casilla que corresponde a los que no cuentan con un equipo de cómputo es esta que estamos marcando en amarillo. Son 224 del total, que son 1600. Por su parte, ya sabíamos del inciso anterior que la probabilidad, que es la que estoy marcando en este momento con esta palomita, la probabilidad de que un alumno no cuente con equipo de cómputo es 17 centésimos. Cuando simplificamos estas dos fracciones, obtenemos 14/17 o en su forma decimal 0.8235. Vamos con el inciso D. En el inciso D nos piden calcular la probabilidad del evento negación de C dado H. Y esto en palabras significa que no tenga equipo de cómputo dado que es varón. Ya sabemos, por cálculos anteriores, que la probabilidad de que no tenga equipo de cómputo y sea varón es 224 de 1600, lo que estamos marcando aquí. Y en el inciso anterior vimos que la probabilidad de que sea varón es 7 décimos. Simplificando, esto equivale a 1/5 y en su forma decimal a 0.2. Por su parte, en el inciso E nos piden calcular la probabilidad de la negación de H dada la negación de C. Esto en palabras significa la probabilidad de que el alumno sea una mujer dado que no tiene equipo de cómputo. Ya vimos que la probabilidad de que sea mujer y no tenga equipo de cómputo es 48 de 1600. Y la probabilidad de que no tenga equipo de cómputo es 17 centésimos. Por lo tanto, simplificando estas dos fracciones obtenemos 48/272. Una vez más simplificando tenemos 3/17, que en su forma decimal equivale a 0.1764. Por último, en el inciso F nos piden la probabilidad de la negación del evento C dada la negación del evento H, o el opuesto del evento C dado el opuesto del evento H. Y en palabras significa que el alumno no tenga equipo de cómputo dado que es una mujer. Esto es la probabilidad de que no tenga equipo de cómputo y sea mujer dividida entre la probabilidad de que sea mujer. Entonces esto es igual a 48 sobre 1600 entre 3 décimos. Simplificado equivale a 48 sobre 480 o en su forma decimal 0.1.